Soy José Paniagua y quiero en esta ocasión compartir con ustedes, vamos a decir que una palabra. Pero esa palabra le corresponde a un insecto que muy probablemente te parezca repugnante. Pero las características de este insecto según la Biblia y en el libro de la sabiduría, en el libro de los proverbios, el rey Salomón nos habla de este maravilloso insecto, repugnante y hasta un poquito temeroso. Pero resulta que el insecto tiene unas cualidades dentro de lo que vamos a llamarle su cultura, cómo ellos funcionan. Si nosotros aplicáramos y practicáramos la disciplina de este maravilloso insecto, podríamos de manera muy efectiva sobrevivir en el difícil mundo que nos ha tocado vivir. Quiero hablarles de las hormigas y de su sabiduría. Sería interesante conocer, antes de comenzar, el significado de la palabra hormiga y qué creían algunas sociedades acerca de ella. Hormiga, según la Biblia, en el idioma hebreo se puede leer como nemalach. Son varias las especies de hormigas. El término hebreo proviene de una raíz que significa apiñarse juntas, lo que específicamente se aplica a todas las hormigas. Ellas se apiñan juntas, parecen no tener un orden, pero sí lo tienen y trabajan en un equipo perfecto. También cabe señalar que la mayoría de las especies de hormigas son ciegas, aunque tienen dos protuberancias en su cabeza, pero realmente no son ojos, son radales. Algunas utilizan radales como el sonar de los submarinos para viajar, pero también en la glándula trasera que tienen las hormigas, cuando van de camino, ellas van segregando una hormona, la cual ellas van oliendo con sus antenas delanteras. Y por eso pueden guiarse durante varios metros de distancias y hasta millas. Si quiere comprobar que realmente son ciegas, simplemente practique cuando vea una hilera de hormiga que van en una misma dirección con un dedo. Use uno de sus dedos y simplemente páselo perpendicular, o sea, pase su dedo por encima de la línea imaginaria por donde ellas van avanzando. Y va a notar que cuando usted pase su dedo por allí, el olor que ellas van siguiendo desaparece y queda entonces el olor que nosotros despedimos de nuestro cuerpo, y ellas no reconocen ese olor y va a notar cómo se dislocan, cómo comienzan a caminar en otra dirección, y eso hace que ellas realmente pierdan el camino a casa. De inmediato quiero comenzar con todos ustedes a platicarles sobre la sabiduría de las hormigas y por qué Salomón nos insta a ser como las hormigas. Hace aproximadamente casi 2 años estuve en Nicaragua visitando a mi familia, y en el jardín de la casa comencé a observar unas hormigas obreras que trabajaban arduamente, que de hecho quiero insertar aquí la información de que ellas se dividen, las hormigas están divididas como equipos de trabajo. En este caso yo observaba algunas obreras que trabajaban llevando grandes hojas y iban hacia una abertura que había allí en el jardín y entraban allí, volvían y salían a recoger más hojas verdes para almacenar. ¿Por qué hacen este trabajo? Es como dice el texto bíblico que voy a entregarle aquí antes de narrar la experiencia que tuve y que grabé a unas hormigas haciendo un trabajo arduo y muy delicado. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 30-25 aparece allí el proverbista presentando a las hormigas como ejemplo a los perezosos, indicándose en el último pasaje
de que ellas preparan su comida en el verano, almacenan suficiente alimento en el verano para en el invierno tener suficiente comida, pues en invierno es difícil que ellas puedan salir a buscar alimento. De la misma manera, también se nos habla que los creyentes debemos ser diligentes, sabios, inteligentes en redimir el tiempo, trabajar y administrar el tiempo correctamente. Las hormigas saben administrar su tiempo en el verano para así tener suficientes alimentos almacenados para el invierno. Veamos aquí ahora la experiencia que viví con una hormiga. Esto no lo tomé de un documental, lo estoy tomando en la casa de mi familia allá en Nicaragua. Observaba una hormiga que llevaba grandes hojas, pero me llamó poderosamente la atención otra hormiga. Y ya pueden ver en pantalla, esa hormiga la capté en la puerta del jardín, la que da hacia la calle. La hormiga estaba sola tratando de llevar una semilla de naranja que era casi 5 o 6 veces su tamaño y su peso. Para mí fue asombroso ver aquel pequeño animal cómo se esforzó para llevar aquella semilla hasta el lugar donde estaba su madriguera, donde estaba el hormiguero, donde ellos almacenan sus alimentos. Y curiosamente, yo me dilaté 2 horas y medias siguiendo a esta valerosa obrera cargando aquella pesada carga para llevarla a su lugar donde habitaban para compartir allí ese alimento con las demás. Me llama la atención poderosamente cómo esta hormiga durante 2 horas y media, si yo estuve allí, no grabé el episodio completo porque se me iba a llenar la memoria del teléfono, pero fui grabando de tiempo en tiempo hasta esperar que ella llegara hasta su madriguera, a la cueva donde estaban entrando, llevando las demás obreras también los alimentos. Pero, ¿qué quiero enfatizar con esto? Esa pequeña hormiga, ese pequeño animal estuvo aproximadamente 2 horas y medias, llevando sobre ella una carga que quizás pesaba 5, 6 o 7 veces el peso de su cuerpo. Pero lo intrigante aquí, lo interesante aquí es que la hormiga jamás abandonó. La carga era pesada, era difícil, ella estaba sola, pero permaneció fiel a su meta, a su propósito de llevar aquella semilla hasta su hábitat. 2 horas y medias estuvo aquella pequeña hormiga. Jamás la soltó, a veces caía, pero ella volvía y se levantaba y tomaba la semilla hasta que llegó al lugar. Quiero irme contigo ahora. Quiero que lleves esta experiencia a tu vida. Quiero que lleves esta experiencia a tu corazón. Vivimos en una sociedad complicada, en donde tenemos que hacer miles de cosas para sobrevivir, para sostenernos, para proteger a nuestra familia, para darle sustento a nuestra familia y sostenernos a nosotros mismos. A veces la vida se torna complicada, a veces parece que no podemos avanzar, se torna complicado avanzar, se torna difícil avanzar, la carga es pesada, la carga se hace difícil, y así como este pequeño animal avanzaba solo, totalmente sola, avanzaba, sin descansar, sin desmayar, continuó hasta llegar a su meta. De esa misma manera, tú y yo podemos trazar metas en la vida, organizarnos como las hormigas, organizarnos para el ahorro, para el trabajo, para suplir nuestras necesidades, para cuando lleguen los momentos difíciles, tener de dónde tomar. Pero más que eso, ser firmes, ser fieles a la meta, al propósito que nos trazamos. Así como este pequeño animal jamás se detuvo, 2 horas y media, sola, avanzando, caía, se levantaba, se le caía la semilla, pero volvía y la tomaba. Y siguió hasta llegar a su lugar de destino. De esa misma manera,
también Dios nos da un sinnúmero de texto y esta misma historia, este mismo ejemplo de las hormigas, nos lo aporta para que los tomemos y lo apliquemos a nuestra vida. Que tracemos metas, no tracemos metas y propósitos. La palabra meta tiene una significación muy interesante. La palabra meta significa más allá del camino, más allá de la línea. Quiero dejar este poderoso ejemplo de este pequeño animal que la Biblia lo llama uno de los animales más inteligente, con pocas fuerzas, poco tamaño, poca inteligencia, pero sabe trazar metas definidas, no se detiene, sabe avanzar hasta llegar al final. En la Biblia hay un texto muy hermoso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque este texto el escritor lo está aplicando a otra área de su vida y a una zona de su vida espiritual y moral, pero yo quiero tomar el texto y aplicarlo aquí ahora para ti y para mí. Todo en Cristo Jesús lo vamos a poder, pero siempre y cuando estemos bajo su voluntad, sabiendo también que Dios nos dio un cerebro muy complicado, bien armado, bien diseñado, para que nosotros utilicemos la inteligencia, la sabiduría para sobrevivir. Pero quiero dejarte este pensamiento antes de terminar, y es decirte que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Pero esa misma sabiduría, después que tememos a Jehová, podemos aplicarla para sobrevivir, para levantarnos, para trazarnos metas, objetivos y alcanzarlos en el nombre del Señor. Recibe esta enseñanza. Soy José Paniagua, esperando que esta pequeña hormiga haya servido de un gran ejemplo para tu vida. Dios te guarde. Soy José Paniagua. Te veo en la próxima edición.